californiano llamado George Adamski, decía que se había contactado con un ser presumiblemente de Venus y que le había dado un mapa que indicaba el sistema planetario nuestro con 12 planetas, y hablaba también de luces que él veía cuando había estado dentro de una nave extraterrestre, cuando viajaba sideralmente, y se empezaron a producir todos estos contactos telepáticos. En un primer momento los investigadores, nosotros no le dábamos ningún tipo de crédito, porque claro, estaba la mente del ser humano de por medio, y usted sabe perfectamente que la mente puede ser muy engañosa para el ser humano, y es muy difícil a veces de investigar estos contactos telepáticos con extraterrestres, porque sin querer hacer un truco o una falsedad, el hombre crea una propia imaginación, una alucinación, digamos, de un posible contacto con extraterrestre, pero de ese enorme pajar que son los contactos del quinto tipo, los contactos telepáticos con extraterrestres, fuimos encontrando pruebas, como si fueran, digamos, los granitos de trigo, para encontrar una realidad documental y poderles manifestarles a ustedes que sí, es posible el contacto telepático con extraterrestres. Yo siempre me pregunté, ¿era posible con extraterrestre que esté a tanta distancia del planeta Tierra, que se comunicara con un hombre común de la calle? Y me lo contestó la propia NASA, que hizo una experiencia que protagonizó este señor, Edgar Mitchell. Edgar Mitchell era el comandante de Apolo 14. Y en Apolo 14 le dieron orden de la NASA de hacer una experiencia de comunicación telepática con las cartas Zener de la parapsicología. Estas son las cartas Zener de la parapsicología. Entonces, las cartas Zener tienen los simbolismos clásicos que tienen la mente del ser humano, la estrella, el cuadrado, el círculo, las ondas. Fueron creadas hace más de 50 años por el doctor Joseph Rhine de la Universidad de Duke de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue el hombre que le dio el término parapsicología a esta ciencia tan apasionante que es la parapsicología. Antes se llamaba metapsíquica. Y la investigación científica de la parapsicología empieza en esta Universidad de Duke con el doctor Rhine y el doctor Pratt, y él creó estas cartas Zener. Entonces lo que tenía que hacer Edgar Mitchell, adentro de Apolo 14, era tirar las cartas Zener y mentalmente tenía que indicarle a un receptor mental, que era el ingeniero Love Johnson, que estaba en Boston, los Estados Unidos, indicarle que él sacaba, por ejemplo, una estrella, o un cuadrado, o un círculo. Funcionaba como emisor mental, telépata, Edgar Mitchell, y el receptor, el ingeniero Love Johnson, ubicado en Boston, los Estados Unidos de Norteamérica. Y claro, había que jugar las cartas Zener dentro de Apolo 14. El mensaje telepático tenía que pasar a Apolo 14, tenía que pasar la cara oculta de la Luna, porque estaba atrás de la Luna, pasar la Luna, pasar 300.000 kilómetros de distancia, llegar al planeta Tierra, llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, a la ciudad de Boston, a la casa del ingeniero Love Johnson, y meterse en la mente de este ingeniero sueco, o Love Johnson, que quizá usted no lo conoce, pero es el más grande vidente de los últimos tiempos. Ante la muerte del gran holandés Gerard Croiset, este ingeniero Love Johnson tiene unas condiciones de evidencia y de telepatía realmente excepcionales, y funciona mucho para descubrir crímenes para la policía de Boston en la actualidad. Y este ingeniero Love Johnson recibía el mensaje mental de Edgar Mitchell con las cartas Zener y acertó el 83% de lo que mentalmente le decía Edgar Mitchell. Tenía razón usted, tenía razón los testigos, de que era posible la comunicación telepática, que no tiene espacio y no tiene mente. Lo habíamos estudiado en parapsicología cuando estuvimos en Londres y estuvimos también en España, en distintos países de América, y esta telepatía no tiene espacio, no tiene tiempo, y por supuesto este ser extraterrestre se puede comunicar con nosotros. Y empezamos a estudiar para buscar un basamento documental a estos telépatas que decían que se comunicaban con estos seres extraterrestres, y también empezamos a estudiar a los telépatas y a los comandantes de astronaves que se comunicaban con ellos. Y encontramos así como cartabón documental, como análisis, que todos estos comandantes de astronaves tienen todos de la tipología número 2 de seres extraterrestres, que ya vimos, que son los seres medianos, de 1,40 m a 2 metros de estatura. Todos son macrocéfalos de gran cabeza,
Otra característica, tienen apariencia caucasiana de ojos, ojos oblicuos, alargados. Y también algunos son totalmente calvos, es decir, no tienen ningún tipo de aditamento piloso, y otros tienen la larga cabellera de la figura crística, por ejemplo. Y un comandante de astronaves que siempre nos llamó muchísimo la atención, que lo empezamos a estudiar allá por el año 73 en Caracas, en Venezuela. Después hay otros protagonistas en Italia, en España, en Brasil, acá en la Argentina, en distintos lugares. Es el comandante Astar Sheran, este hermoso andrógino extraterrestre que se contacta telepáticamente con muchas personas de distintas partes del planeta Tierra y le dicen una cantidad de mensajes que se han ido a veces algunos cumpliendo y otros no, pero larga mensajes telepáticos. Y en otras veces también el telépata dice que no solo recibe el mensaje mental de este comandante Astar Sheran o de otros comandantes, sino que también a veces es obligado, en forma totalmente consciente, pero en forma involuntaria, a hacer una cantidad de símbolos que este telépata no sabe de qué se trata. Y más de 100 casos que fuimos examinando con el doctor Amado Balandras, quizá el mejor grafólogo argentino, y con el doctor Federico Kasberger, un lingüístico que conoce nada menos que 104 idiomas distintos del planeta Tierra, nos fuimos dando cuenta que estas simbologías tienen que ver mucho con los idiomas más antiguos del hombre planetario, el arameo, el siriaco antiguo y el hebreo antiguo. Claro, al principio pensamos con nuestra vanidad y con nuestro orgullo, es raro que estos extraterrestres se comuniquen con los idiomas más antiguos cuando tienen lenguajes más modernos, digamos, de comunicación. Y después nos dimos cuenta que, por supuesto, los equivocados éramos nosotros. Los extraterrestres son más inteligentes que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque sintetizan. Yo tengo a lo mejor que hablar en este idioma español, otros lo harán en francés, en alemán, en sueco, en 20.000 idiomas, en esta torre de Babel que vivimos en el planeta Tierra. Y claro, tengo que hablar muchas palabras para darle ideas a usted. Y la comunicación telepática es comunicación de ideas. Y en las psicografías, los ideogramas, ellos sintetizan como hacen los orientales, y en los simbolismos. En esos simbolismos, en esos ideogramas está la síntesis. Sintetiza, son muy sintéticos, concretos. Y de pronto también, y ahí va mi historia y mi antropología, que amo tanto, de pronto encuentro los mismos simbolismos en la piedra de Glossel, en Francia, antiquísima piedra de Glossel. De pronto lo encuentro también en las cuevas de Balancanché, en la península de Yucatán, en México. Y de pronto también ideogramas lo encuentro en las cuevas de Altamira o en las cuevas de Puente Viejo, al lado de Santillana del Mar y cerca de Santander, en la parte norte de España. Fíjense los que veo también en Puente Viejo. Ese dibujo que el hombre primitivo de Puente Viejo allá en su caverna quizá veía un aparato extraño y que ha parecido un ovni de la actualidad que es, ¿eh? Y por supuesto, todos estos contactos telepáticos con extraterrestres cada vez se van produciendo más y nos están dando un poco la razón de ser de esta omnilogía, el estudio y tratado del fenómeno ovni.